Nunca pensé que lo que hice esa noche fuera a marcarme para siempre. Yo no era una persona especialmente religiosa, pero había algo en las ánimas del purgatorio que siempre me llamaba la atención. Mi abuela hablaba de ellas con respeto. Decía que eran almas que sufrían, que pedían oraciones y a veces podían ayudarte si tú les prometías algo a cambio. Pero también advertía que jamás se les debía incumplir, porque ellas recordaban y cobraban. Todo comenzó una noche de septiembre, hace casi un año. Yo vivía sola, en un pequeño apartamento en el centro del pueblo. Tenía 22 años y estaba atravesando una de esas etapas donde todo parece salir mal. Sin trabajo, sin dinero y con una sensación constante de vacío. Me sentía desesperada. Una amiga me contó que su tía una vez le pidió a las ánimas y que al poco tiempo había conseguido empleo. Lo dijo como si fuera algo normal, como quien dice que rezó un rosario. Pero a mí me quedó dando vueltas. Esa noche, sin pensarlo demasiado, busqué en internet cómo se hacía una promesa a las ánimas. Encontré foros, historias, incluso oraciones viejas. Todas coincidían en algo. Debías pedirles con fe, prometer algo concreto y cumplirlo al pie de la letra cuando se cumpliera tu petición. Encendí 3 velas blancas sobre la mesa, apagué las luces y puse una copa con agua. Me arrodillé, sintiéndome un poco tonta, y dije en voz baja: ánimas benditas del purgatorio, almas que sufren en pena, si me ayudan a encontrar un trabajo pronto, les prometo rezarles 9 días seguidos, dejar flores frescas en la iglesia y encenderles una vela cada mes durante un año. Cuando terminé, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era miedo exactamente, era como si alguien me hubiera escuchado de verdad. Sopló un viento frío que apagó una de las velas, aunque no había corrientes de aire. Me quedé paralizada, pero traté de ignorarlo. Apagué las otras velas, hice la señal de la cruz y me fui a dormir. A los 3 días recibí una llamada inesperada. Un consultorio de fisioterapia donde había dejado mi hoja de vida meses atrás necesitaba a alguien urgente. No lo podía creer. Fui, hice una prueba y me contrataron al instante. Recordé mi promesa, claro, pero pensé, luego cumplo cuando me acomode. Pasaron las semanas. Me fue bien, incluso mejor de lo que imaginaba. Ganaba más de lo que esperaba. Los pacientes eran amables y todo parecía mejorar. Pero cada vez que pasaba frente a una iglesia sentía algo extraño, como si alguien me mirara desde adentro. Una presión en el pecho, una culpa que prefería ignorar. Una noche, al llegar a casa, noté un olor raro, como a vela recién apagada. Pero yo no había encendido ninguna. Pensé que era mi imaginación. Luego, mientras cenaba, escuché un golpecito en la ventana. 3 golpes, suaves, espaciados. Cuando me asomé no había nadie. Solo la calle vacía y el reflejo de mi rostro en el vidrio. Me reí nerviosa y dije en voz alta: ya, basta de tonterías. Pero esa misma noche soñé con un grupo de figuras oscuras. No tenían rostro, solo siluetas moviéndose en un pasillo largo, susurrando cosas que no entendía. Uno de ellos se detuvo frente a mí, y con una voz áspera, casi como si hablara desde el fondo de un pozo, me dijo: cumple lo prometido. Me desperté empapada en sudor. El reloj marcaba las 3:11 de la madrugada. No pude volver a dormir. Al día siguiente traté de quitarme el sueño de la cabeza. Fue solo una pesadilla, me repetía. Pero en la tarde, al abrir mi bolso en el trabajo, encontré algo que no recordaba haber guardado. Una estampita vieja del purgatorio. Las ánimas rodeaban una figura luminosa, y al reverso, escrito con una letra temblorosa, decía: no olvides lo que pediste. Casi solté el bolso. Pregunté a todos si alguien la había puesto ahí, pero nadie sabía nada. Esa noche, cuando llegué a casa, traté de rezar. Saqué las velas, pero justo cuando encendí la primera, la llama parpadeó y se apagó sola. La segunda igual. La tercera ni siquiera prendió. El miedo empezó a crecer dentro de mí. Los días siguientes fueron peores. Cosas que se movían solas, pasos en el pasillo, susurros cuando apagaba la luz. Y cada noche, a las 3:11, despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde los pies de la cama. No podía más. Pensé en cumplir la promesa, aunque tarde. Fui a la iglesia con flores y una vela. Pero cuando llegué, el altar de las ánimas estaba vacío. Las velas que otros habían dejado estaban apagadas, y las flores marchitas.
El aire olía a cera vieja y humedad. Puse las mías, encendí la vela y recé con la voz temblando. De pronto sentí un olor fuerte, a carne quemada. Me giré, pero no había nadie. Entonces escuché clarito, detrás de mí, una voz que dijo: «Ya es tarde». Solté la vela y salí corriendo. Desde esa noche, todo empezó a cambiar. Después de aquella noche en la iglesia, nada volvió a sentirse igual. Durante el día todo parecía normal. Trabajaba, reía con mis compañeros, trataba de distraerme. Pero en cuanto el sol se ocultaba, una tensión invisible llenaba mi apartamento, como si el aire se volviera más denso. Empecé a escuchar ruidos, golpes suaves en la pared, pasos lentos en el pasillo, como si alguien caminara descalzo sobre el piso frío. Al principio pensé que era el vecino de arriba, hasta que noté que los pasos venían desde adentro. Una madrugada, escuché como alguien arrastraba algo en la sala. Me levanté, con el corazón golpeando en el pecho. Todo estaba oscuro. Caminé despacio intentando no hacer ruido, y entonces lo vi. La copa de agua que había dejado en mi mesa para las ánimas estaba vacía. Pero no solo vacía. Tenía marcas de dedos, como si alguien la hubiera sostenido con fuerza desde adentro. Sentí una corriente helada recorrerme el cuerpo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Escuché un susurro detrás de mí, tan cerca que sentí el aire en la nuca. «Cumple lo prometido». Me giré, pero no había nadie. Solo la sombra de mi propia silueta proyectada por la luz del farol que entraba desde la ventana. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui al trabajo con los ojos hinchados. Una compañera al verme me dijo: «¿Estás bien? Pareces enferma». Yo solo asentí, pero por dentro sentía que algo se estaba desmoronando. Las noches siguientes fueron peores. Los golpes se hicieron más fuertes. A veces escuchaba que alguien murmuraba mi nombre, bajito, desde la esquina de la habitación. «Laura, Laura». Una vez me atreví a responder gritando: «¿Qué quieres de mí?». El silencio que siguió fue absoluto, hasta que algo, no sé qué, me susurró justo al oído: «Ya sabes lo que quiero». Salí corriendo del apartamento sin mirar atrás. Me quedé en casa de mi madre unos días, sin contarle nada. Le inventé que estaba pintando mi casa y el olor me mareaba, pero aunque estaba lejos, seguía sintiendo la misma presencia. Soñaba con sombras que se arrastraban por el suelo, con velas que se apagaban solas, con rostros que se derretían en la oscuridad, y cada vez que despertaba, la misma hora brillaba en el reloj. 3:11. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Fui donde el padre de la parroquia. Le conté parte de lo que me pasaba, sin mencionar que había hecho un trato. Él me escuchó con atención y me dijo: «El mal se aprovecha del miedo. No le des poder con tu temor». Me dio agua bendita y un rosario. Me dijo que orara con fe, que no volviera a hacer promesas sin cumplirlas. Esa noche, cuando regresé a casa, me sentí más tranquila. Eché agua bendita en las esquinas, recé, y por primera vez en semanas logré dormir profundamente. Pero a la madrugada me despertó un olor insoportable, como a humedad podrida. Me levanté medio dormida, y cuando encendí la luz del pasillo, vi algo que me hizo soltar un grito que todavía me da escalofríos al recordarlo. En la pared, escrita con lo que parecía hollín o sangre seca, estaba la frase: «Ya no basta». Me quedé paralizada. Las lágrimas me corrían solas. Sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girarme, pero en el reflejo del vidrio de una puerta vi una sombra, alta, delgada, inmóvil, sin rostro. Y entonces escuché el sonido más aterrador de todos: una respiración detrás de mi oído, tan real, tan cercana, que el cabello se me erizó completo. Grité, corrí a mi cuarto, cerré la puerta y me metí bajo las cobijas como una niña. Sentía que algo caminaba alrededor de la cama. El colchón se hundió levemente, como si alguien se sentara al borde. Lloré, recé, supliqué. Pero lo único que escuché fue esa misma voz ronca, quebrada, que dijo: «No te salvás». No recuerdo en qué momento me dormí, pero al despertar, el sol ya entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Pensé que quizá había soñado todo, pero cuando fui al baño vi mi reflejo en el espejo, y detrás de mí, en la puerta, seguían las marcas negras. Decidí irme de allí. Empaqué lo necesario y me quedé en casa de mi madre por un tiempo.
Ella notó que estaba rara, pero no insistió. Aún así, los ruidos me seguían. Por las noches, escuchaba pasos fuera del cuarto. Mi madre decía que no era nada, pero yo lo sabía. Me habían seguido. Una noche, mientras dormía en su casa, desperté por un frío horrible. Miré hacia los pies de la cama y vi una figura encorvada. Parecía una mujer, pero su piel era gris, húmeda y tenía los ojos vacíos. Me miraba sin moverse, no podía gritar, no podía ni respirar. Solo la vi levantar una mano y señalarme. «Cumple», dijo, y desapareció frente a mí, dejando un olor a humo y flores podridas. A la mañana siguiente tenía marcas en el tobillo, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Pasaron los días y yo ya no era la misma. Me sentía vacía, distraída, como si algo dentro de mí se hubiera roto. No podía concentrarme en el trabajo. Olvidaba cosas, confundía los nombres de los pacientes. En las noches el insomnio se volvía insoportable. No importaba en qué casa estuviera, siempre ocurría lo mismo. El reloj marcaba 3:11 y me despertaba sin motivo. A veces con la sensación de que alguien me observaba, otras con el presentimiento de que algo terrible estaba por pasar. Una madrugada decidí enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de todo. Encendí una vela blanca, puse agua y recé la misma oración de aquella vez, pero esta vez con lágrimas en los ojos. «Perdónenme», dije entre sollozos. «Sé que no cumplí. Les prometo hacerlo ahora. Les cumpliré todo lo que prometí. Pero déjenme en paz, por favor». El silencio fue profundo, tan profundo que hasta el sonido del viento pareció apagarse. Durante unos segundos pensé que quizá me habían escuchado, hasta que la vela tembló y la llama comenzó a inclinarse hacia mí, como si alguien soplara desde el otro lado. La apagué con miedo, y entonces escuché algo que no esperaba. 3 golpes suaves en la pared, justo detrás de donde estaba arrodillada. 3 golpes espaciados lentos, iguales a los de la primera vez. Esa noche no dormí, pero por la mañana, por primera vez en semanas, sentí algo diferente, como si una parte del peso se hubiera aligerado. Decidí ir a la iglesia y cumplir la promesa completa. Compré flores, llevé velas nuevas y agua bendita. Entré cuando aún no había nadie y el eco de mis pasos sonaba hueco. El altar de las ánimas estaba encendido, con algunas luces titilando. Puse las flores y me quedé allí, en silencio, pero entonces escuché pasos detrás de mí, lentamente. Cuando me giré, no había nadie. El corazón se me aceleró. Me arrodillé y cerré los ojos recitando en voz baja. «Ánimas benditas, reciban mis oraciones, libérenme del mal». Una corriente de aire frío pasó junto a mí, y por un instante juraría que sentí una mano tocarme el hombro. Abrí los ojos. No había nadie, pero una de las velas del altar estaba encendida con más fuerza que las demás. La miré por unos segundos y sentí algo extraño. Paz, regresé a casa más tranquila, pero al llegar, la calma se deshizo en un segundo. Sobre la mesa había un vaso con agua, igual al que yo solía dejarles, solo que el mío lo había botado hacía días. El vaso estaba lleno, y flotando en el agua, había una pequeña flor blanca, la misma que había dejado esa mañana en el altar. Me quedé mirando la flor por largo rato. No supe si era una señal de aceptación o una advertencia. A partir de ese día, los ruidos cesaron, pero la sensación de estar acompañada nunca se fue. Era como si ya no estuvieran fuera, sino conmigo. A veces, mientras trabajaba con un paciente, sentía una corriente helada detrás o escuchaba un murmullo casi imperceptible al oído, como si alguien repitiera lo que yo decía, pero con un segundo de retraso. Una tarde, una compañera se me quedó mirando y me dijo: «Oye, ¿estás bien? Tienes los labios morados». Corrí al espejo del baño. En efecto, estaban azulados, como si me faltara el aire. Y mis ojos, no sé si fue la luz, pero juraría que por un segundo vi mi reflejo sonreír, aunque yo no lo estaba haciendo. Empecé a tener lapsos de tiempo en blanco, momentos donde no recordaba lo que había hecho o dicho. Un día una paciente me agradeció por haberle rezado antes de la sesión, pero yo jamás lo había hecho. Me dijo que las ánimas la cuidarían, me dijo sonriente. ¿Qué?, pregunté confundida. Sí, que ellas le quitarían su dolor. No supe qué responder, solo asentí, temblando por dentro. Cada noche el ambiente se volvía más denso, más pesado. Las sombras parecían moverse con vida propia.
El olor a cera y flores marchitas empezó a impregnar la casa. Intenté mudarme otra vez. Fui a un apartamento nuevo, más moderno, con paredes blancas y mucha luz. Pero apenas pasaron 2 noches antes de que los relojes empezaran otra vez a detenerse en la misma hora. 3:11. Ya no había golpes ni voces, solo una presencia constante, como si algo respirara conmigo, detrás, sincronizando cada movimiento. Empecé a pensar que quizá nunca se habían ido, que cumplir la promesa no bastaba, que tal vez, al pedirles ayuda, había abierto una puerta que no podía volver a cerrar. A veces pienso que ellas no querían las oraciones ni las flores, que lo que realmente querían era ser recordadas, ser escuchadas, y que al olvidarlas las había condenado otra vez. Han pasado meses desde que todo comenzó. A veces pienso que ya terminó, que logré liberarme, pero siempre hay algo que me lo recuerda, un olor, un sonido, un reflejo. Intento vivir normal. Voy a trabajar, salgo con mis amigos, sonrío cuando me hablan, pero por dentro sigo temblando. Hay noches en las que despierto sin motivo y me encuentro hablando sola, murmurando oraciones que no recuerdo haber aprendido. Otras veces el agua de los vasos amanecen vacíos, aunque nadie los toque. He intentado buscar ayuda espiritual, pero todo termina igual. Un sacerdote me dijo que debía agradecer a las ánimas por lo que me concedieron. Otro me pidió que no volviera a mencionarlas, que lo que sea que me sigue ya no pertenece a este mundo. Y sin embargo, siguen ahí. El reloj de mi habitación se detuvo hace días. Marcó la misma hora. Como siempre, 3:11. Lo quité de la pared, lo guardé en un cajón, pero cada madrugada escucho el tic-tac proveniente del fondo del armario. Hace poco encontré algo aún más perturbador, una libreta vieja que no recordaba tener. En las últimas páginas, escritas con mi letra, había oraciones que yo jamás escribí. Oraciones dirigidas a las ánimas, pidiendo cosas que nunca quise pedir, y al final una frase que me heló la sangre. Nosotras te escuchamos. Ahora tú escúchanos. Desde entonces escucho susurros cada vez que estoy sola. Voces distintas, algunas llorando, otras riendo, otras repitiendo mi nombre como un eco interminable. He tratado de grabarlas con el celular, pero cada vez que lo hago, el audio se corrompe. Solo se escucha un ruido grave, como un gemido profundo. Y últimamente, las veo. Primero fueron sombras, reflejos en los vidrios, destellos, pero anoche, cuando fui a cerrar la ventana, vi algo más claro. Del otro lado del cristal, había un rostro pálido sin ojos con la boca abierta, como si gritara sin sonido. Grité, corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada por dentro. La manija giraba sola. Todo el apartamento comenzó a oler a humo. Las luces titilaban y de pronto, el aire se volvió pesado, sofocante. Me tiré al suelo. Recé todo lo que recordaba. Pedí perdón una y otra vez, pero entre los parpadeos de la luz vi algo que me dejó sin aliento. No estaba sola en la habitación. Había varias figuras, oscuras, estáticas. Solo se veían cuando la luz titilaba y desaparecían al apagarse. Una de ellas estaba muy cerca, casi al lado mío. Podía sentir su respiración, o lo que fuera eso. Un aire gélido que me rozaba el cuello. No podía moverme. Y entonces escuché algo, una voz, distinta de las otras, más suave, casi humana. Prometiste recordarnos. Todo se apagó. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté tirada en el piso con las velas apagadas, el agua derramada y la flor marchita sobre el suelo. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. He intentado irme del pueblo, cambiar de trabajo, dejar atrás todo esto. Pero en cada lugar donde voy, tarde o temprano vuelvo a escuchar los golpes, los murmullos, la hora maldita marcando las 3:11. Y lo peor de todo, es que ahora cuando cierro los ojos no solo los escucho, los veo, rodeándome, observándome, esperando. A veces siento que ya no duermo sola, que ellos están aquí, conmigo, y que cada palabra que digo, cada respiración, es también de ellos. Quizá nunca se fueron, quizá nunca fueron ellas, quizá lo que vino fue algo más. Y mientras escribo esto, el aire vuelve a oler a cera quemada. Escucho los pasos. 1, 2, 3 golpes suaves en la pared. Me están llamando otra vez. Las ánimas.